de este lado lo tenemos a Hernán Lecher, que les decía recién. Presentaron ayer con el Centro de Economía Política un gran informe que se llama Los ricos de la Argentina y despertó un poquito de polémica también. Hernán, gracias por venir a presentarlo hoy. Bueno, un placer, supongo que haber laburado ese informe que básicamente habla de los más ricos, de por qué. ¿Y qué veías recién en lo que contaba Steffi, en este Yao Yao, que esto que ustedes estuvieron laburando estos días, qué está cambiando ahora? No, lo que me parece, la dinámica de los ricos, que nosotros un poco lo explicitamos en el informe, está escindida, diría, de la dinámica de la economía argentina. Y eso es una característica específica de la riqueza en nuestro país. La verdad que se ha estudiado poco la riqueza y nosotros nos ha motivado justamente investigar eso por el vacío, digamos, que existe. Es un documento que un poco viene a iluminar algo que suele ser opaco, que suele ser poco conocido. En general, en el mundo de la academia se estudia la pobreza, no se estudia la riqueza. Bueno, viene a hacer un aporte en ese sentido. Y a veces uno escucha a algunos millonarios y demás con algunos planteos. Yo hoy leía, por ejemplo, a Galperín, que había dicho, bueno, que la sociedad argentina estaba cansada de los cambios de reglas. Bueno, hay que ver el estudio que hemos desarrollado para entender cómo, por ejemplo, entre otras cosas, organizan su patrimonio comercial, no pensando en la Argentina. Claramente no pensando en la Argentina. Y de hecho, buena parte de su patrimonio no lo tienen en Argentina. La mayoría de los casos sucede justamente eso, pero en entramados además de una complejidad fenomenal, con muchas sociedades, uno de los ricos, probablemente el más rico de la Argentina, nosotros detectamos 121 sociedades distintas. ¿Quién es el más rico de la Argentina? Pablo Roca. Pablo Roca, ¿no? Sí. Sí. Se queda ahí en el tope, ¿no? Siempre lo tenemos ahí. ¿Qué decías? Y vamos viendo los que mejoran su patrimonio. Bueno, esto es otra parte, igual, un poco de lo que hablábamos de los que mejoraron en pandemia encima. Tenemos a Carlos Blaquier, a Federico Braun, a Nicolás Caputo. Los Roca también mejoraron durante la pandemia. En realidad nosotros medimos... El trabajo tiene como dos grandes partes. Por un lado, es toda la investigación de los entramados, que es muy interesante para detectar esto. ¿Dónde tienen las sociedades? ¿En qué países de baja tributación? ¿En qué guaridas fiscales tienen? Y demás. Están en todos, en absolutamente todos. En Bahamas, en Islas Vírgenes. Todos tienen sociedades en algunos de los paraísos fiscales. En Delaware, por ejemplo. En Luxemburgo, en Países Bajos. En todos lo que se denominan guaridas fiscales. En los ricos nosotros investigamos 16 de los 30 principales. Básicamente en base a los que podíamos acceder a la información pública de sus balances, y fuimos armando este mapa complejo de relaciones de sociedades. Y además medimos, lo valorizamos eso. Dijimos, bueno, que era un poco la pregunta original, ¿ganaron en pandemia o no? ¿Valorizaron su patrimonio en pandemia? Bueno, la conclusión es muy clara. La verdad, a principio de la pandemia caen un poquitito, pero rápidamente se recuperan. En términos, bueno, ahí tienen los datos. Ahí tenemos los datos, si querés, que obviamente sale del informe que hicieron con el Centro de Economía Política y que lo presentaron, que se llama Los ricos de Argentina, ¿no? Directamente con una buena web donde se puede, es bien para jugar, porque tocas un botón, una carita y te dice todo esto que vas viendo. Los grandes patrimonios comerciales en pandemia, en el año 1 se incrementaron 6%, en el 2, como decía Hernán recién, 22%, la evolución de las curvas de cotizaciones confirma que el patrimonio comercial redujo su valor en los primeros meses, pero que al año mostraba que 8 de los 16 casos habían superado el umbral prepandemia. O sea, estaban mejor que al principio, ¿vale? Hernán, hace un ratito la CGT, la Confederación General del Trabajo, alertó al gobierno en parte sobre la situación económica e hizo un llamamiento a tratar también justamente este tema, el de la renta extraordinaria. ¿Por qué no se da a conocer el proyecto? Y si se da a conocer, cuando se da a conocer, ¿crees factible que se pueda tratar y que se pueda aprobar? Debería suceder eso. La verdad que si hay algo que está claro a esta altura del partido, es que hay empresas pasan dos cosas. Hay empresas en la Argentina que se han beneficiado de manera significativa en términos de ganancias, estoy hablando, del conflicto bélico. Entiendo que el proyecto pretende captar parte de esa renta que no tiene nada que ver con la capacidad de haber producido mejor, de haber trabajado mejor, de haber invertido más plata. Bueno, no generaron empleo, digo, no tiene nada que ver con eso, es básicamente los precios internacionales aumentaron por el conflicto bélico. Bueno, parece razonable que una Argentina que tiene 37% de pobreza, una parte de eso atienda a la problemática social que tiene la Argentina.
Ahora bien, hay otra parte, quizás sí que se quiere más estructural, que es la dinámica de los ricos, quizás más relacionada con el debate de lo que fue el aporte extraordinario a las grandes Pero fortunas. ese tuvo buena aceptación, al menos Sí. fueron muy pocos los que no lo pagaron. Bueno, yo en algún momento, en este canal propuse que se extendiera justamente, al menos por 3 años, justamente ese proyecto. Porque además, los grandes ricos se beneficiaron justamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque, entre otras cosas, y este documento lo certifica, están dolarizados en su stock de capital. Con lo cual, cuando se devaluó, ganaron. Su actividad también, digamos, su actividad eso es lo que es la clave. Ahora, en un rato, igual para ponerlo en términos bien, de las palabras de alguien que filosóficamente lo va a explicar bien, el escritor Sacomano lo dijo en la Feria del Libro, pero lo cierto es que en este momento que se discute en todo el mundo que los más ricos paguen más impuestos, en Argentina, y el otro día me lo decía un político también añoso, me decía en Argentina cada vez que se tiene que discutir impuestos desde tal vez la 125, hay límites muy claros, incluso durante una pandemia en donde hasta el FMI pedía poner más impuestos. Lo que sí está claro también es que igual había hasta ahora margen para incrementar lo que es la inversión en los que menos tienen, que se pudo meter un bono, pero con el FMI adentro también complica. Fero, ¿tenías una pregunta o querías aportar algo? No, más bien era una repregunta para Hernán respecto de lo que le había recién preguntado Alejandra, que tiene que ver con que si este proyecto prospera, si es factible que paguen, y si pagan, si eso puede ayudar en qué medida a la situación económica. Deberíamos conocer el proyecto, la verdad, con honestidad, porque a esta altura del partido no sabemos. Da la impresión que es una sobrealícuota del impuesto a las ganancias. A mí me preocupa cómo se capta esa renta adicional, porque vía retenciones parecía más sencillo, básicamente. El que exporta, bueno, una especie de retención móvil, fijando el precio en el valor previo al conflicto bélico y se acabó la cuestión, digamos. A Sí, mí pero me llama tenés la un conflicto atención. con el campo también, Hernán. Bueno, si pero, haces eso. pero lo vas a tener igual con este proyecto si es que querés captar esa misma renta. Ahora, si querés captar otra, la discusión es otra. Yo también la banco. Para mí, en la Argentina, el gran problema que tenemos es un problema de desigualdad que además lo que trajo la pandemia fue un aumento de la productividad. Y esto es muy claro. Es decir, El consumo también. Sí, en realidad el capital se quedó con una parte adicional de la producción. Es decir, los trabajadores produjeron más, pero la vieron pasar, dicho de manera sencilla, ¿no? Bien, vos habías traído lo de la Feria del Libro, ¿no? Dale. Sacomano repartió con todo ayer. De hecho, Sí, perdón. No, perdón, que de hecho, disculpa, Ale, te interrumpo. De hecho, nombró a Blaquier, que recién aparecía en la lista, ¿no? Lo nombró concretamente con nombre, y apellido. Lo nombró Blaquier cuando hizo alusión, el escritor Guillermo Sacomano, a la concentración y al oligopolio de la industria del papel, ¿no? Se quejaba del tema del papel. Repartió para todos, para el gobierno también incluso, porque dijo que lo necesario y lo útil sería que, bueno, una industria nacional del papel, pero bueno, dijo, viendo lo que hicieron con Vicentino, lo van a hacer. Tenemos una plaquita de alguna de las cosas de lo que dijo. No, tenemos un pedacito de lo que dijo. A ver, dale, ponlo, Rodo. Esta es una feria de la industria y no de la cultura, aunque se adjudique este rol. En todo caso, esta feria es representativa de una manera de entender la cultura como comercio, en la que el autor, que es el actor principal del libro, como creador, cobra apenas el 10% del precio de tapa de un ejemplar. ¿Es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta feria se realice en la rural, que se le pague un alquiler sideral a la institución que fue instigadora de los golpes militares que asesinaron escritores y destruyeron libros? En lo personal, creo que esta situación simbólica refiere una violencia política encubierta. Asumo el riesgo de ser malentendido y juzgado como aguafiestas, pero a pesar del frenesí y la euforia de la organización y su expectativa en la facturación, nuestro presente no tiene nada de festivo. No creo que mencionar el dinero en una celebración comercial sea de mal gusto. ¿Acaso hay una fuera de la cultura de la plusvalía? A través de algunos amigos, algunos editores, porque tengo amigos editores, y no daré nombres, supe así de quienes se opusieron al pago.
Su argumento consistía en que pronunciar este discurso significaba un prestigio. Me imaginé en el supermercado tratando de convencer al chino de que iba a pagarle la compra con prestigio. Además, convinieron esos editores, si se me pagaba, se establecía un antecedente que perjudicaba los intereses de la feria. ¿Qué los sorprendía? Es que quienes me precedieron en este lugar, comprometidos con la defensa del libro, nunca habían cobrado. El uso que de estas figuras hizo la feria en función de su propio prestigio ha sido mala fe ideológica y no se puede obviar. Por tanto, soy el primer escritor en cobrar por este trabajo. Bien. Bueno, ahí Darío hacía alusión a que bueno, es el primer escritor en presentar en la feria y cobrar, porque él pedía un cachet y lo cobró, pero lo más importante que dijo fue lo de la rural, que se hacía, que era paradójico, que se hacía en la rural, donde justamente la sociedad rural es la que, bueno, mató a muchos, en complicidad con la dictadura, mató y como libros, ¿no? Y hoy le salieron a responder de la Feria del Libro y dijeron que, bueno, que tomaban con sorpresa las declaraciones, aunque estaban acostumbrados a escuchar siempre cosas agradables, pero tomaban la advertencia. 10% de lo que sale un libro es lo que se queda, el libro de tapa es lo que se queda el escritor, ¿no? Ahí, Hernán, en esto de la complicidad con la dictadura y lo que señala el escritor, en el informe de ustedes, que pongamos en el graph de dónde pueden descargarlo y verlo, porque está bueno también. Bueno, obviamente está la historia argentina, ¿no? Es lo que se termina de ver y la participación del poder económico en la política. ¿Para vos puede cambiar algo con un gobierno peronista? ¿Viste la discusión interna de si hay que ir más fuerte, más? ¿Qué se puede hacer en un momento así? Yo creo que hay que dar las discusiones y hay que darlas seriamente. Me parece que no te podés quedar a mitad de camino. Me parece que el peronismo tiene en su esencia el gen de la transformación, y la transformación para que los argentinos podamos vivir mejor. Si vos no lográs ese objetivo, estás en problemas. Así que me parece que estas discusiones hay que darlas. Hay que darlas con total honestidad y con la conciencia, además de que del otro lado, bueno, la historia argentina sí lo indica, estos empresarios, el documento también lo muestra, están más interesados en sacar la plata de la Argentina que a que los argentinos nos vaya bien. Yo creo que está bien que dialoguemos. Bueno, cuidan sus intereses, digamos, ¿no? Eso lo escuchaba hace un rato a Grabois acá diciendo, bueno, cuidan sus intereses. El tema es el viejo truco. Y bueno, claro, el tema es lo que hace el gobierno. La Argentina, yo quizás una de las motivaciones principales de hacer esta investigación era, y me molesta mucho que me digan, no, ¿sabes qué? Por la dinámica de la macro, porque hay muchos impuestos en la Argentina, pobrecito el rico la tiene que sacar de nuestro país. ¿Te bardearon mucho por este informe? No, porque los más ricos, si te fuiste a estudiar a los más ricos de la Argentina. Pero no leyó Twitter todavía. No importa, no leíste Twitter. No leí Twitter. Y la verdad que lo más rico no te cruzaría. No me preocupa demasiado. Me parece que lo que muestra el documento es dar argumentos para saldar de alguna medida este debate. Digamos, si vos tenés un entramado con 160 sociedades, o 150 o 200 en algunos casos, a lo largo y a lo ancho del mundo, en un montón de guaridas fiscales, en estructuras que son básicamente mamuscas, sociedades dueñas de otras sociedades que son dueñas de otras sociedades, que son dueñas de otras, no aparece ningún socio en el medio, básicamente lo que querés es esconderte, maestro. Y lo que querés es deseludir y fugar. Y básicamente, si armás esa estructura que vale millones de millones, 50 millones de dólares puede valer, lo haces porque básicamente eso te genera una ganancia mucho mayor. Obvio, y conoce el entramado argentino. 5 minutos más de economía, que ya aprovechamos que tenemos a Hernán acá. Hoy hubo una reunión por el tema precios en la Secretaría de Comercio y básicamente lo que vieron es que como los precios de los alimentos se fueron un poco a todos lados, acá estoy, ¿no? En la cámara 5. Como se fueron un poco de mambo en el último mes, 7,5%, claro, los precios cuidados están siendo los más demandados y ahí es donde empieza a haber menos abastecimiento. Atentos a eso el gobierno y las empresas están hablando de ver un poco más el tema ganancias, para mejor dicho, un poco más el tema costos, que no es lo mismo de ganancias. Y hablando de costos, y la miro a Alejandra, que trae hoy el tema paritaria, ya que hablamos de los empresarios, hubo novedades en paritarias y va a ser en los próximos meses la novedad para ver
si se recupera un poco frente a lo perdido. Sí, bueno, está viendo durante todas las semanas, el tema es la cantidad de cuotas, obviamente, y una novedad buena y positiva que lo decíamos el viernes pasado acá es la perspectiva de género en las paritarias. El PAMI anunció esta semana un bono de 6.000 pesos, no, un bono no, que se suman 6.000 pesos al aumento ya del 10% que tenían programado para la tarea de cuidados. Está bueno. Está estancada un poco la paritaria de bancarios y se está redefiniendo a ver qué es lo que va a suceder. Y hay que ver qué rol toma el Estado y qué rol toma el ministro de Trabajo al respecto también, ¿no? Ay, a ver eso. Y Hernán, con respecto a eso, tuvimos un abril complicado también con respecto a la inflación. Sí. ¿Ves las paritarias acercándoseles? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el problema es que la paritaria siempre corre de atrás. Claro. Siempre corre de atrás. Hoy salieron los datos del INDEC de salarios y lamentablemente la curva que venía recuperándose en términos reales cae nuevamente. Hoy, en términos de promedio, estás 2 puntos debajo de finales del 19. La verdad que el escenario es bastante magro y de nuevo, yo lo planteé en varias oportunidades, partidario de un aumento por decreto de los salarios como se hizo a finales del 19. Eso le significó al promedio de los salarios recuperar 6 puntos, entre 6 y 7 puntos, de un mes para el otro. Y se mantuvo hasta que el impacto, digamos, a la baja se lo dio la pandemia a los salarios. Gracias, Hernán, por la visita. Permitime solo una cuestión. Obvio. La página www del a ver estudio. si está bien, ponelo, Rodo, que lo teníamos puesto ahí. La página es www.losricosdeargentina.com.ar. Losricosdeargentina.com.ar. Ya lo habíamos puesto antes. Muy bien, Hernán. pero Ya lo habíamos permitime puesto antes. repetirla porque es muy interesante para trabajarla, lo dijiste. Losricosdeargentina.com.ar. Hernán, gracias por visitarnos.